Plurinacionalidad, el nuevo pacto. Ese es el título del libro que lanzó hoy el exintendente de la Araucanía, Francisco Huenchumilla. Él nos acompaña esta tarde para hablar de ese texto, su propuesta, ¿verdad?, para solucionar el conflicto en la Araucanía y de varios temas de la política. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, quisiera saber de qué se trata. ¿De qué se trata esta propuesta que usted plasma en este libro de 108 páginas? Pero básicamente, ¿cuál es el mensaje central? Es la búsqueda de una solución a la situación de conflicto que tenemos en la Araucanía y que se arrastra por muchos años. Entonces, lo que yo me he puesto a pensar en todo este tiempo es cuál sería el punto controvertido central para resolver el conflicto. Entonces yo estimo que el Estado chileno tiene que hacer un reconocimiento de su identidad, de cuál es su estructura social, más allá de la estructura jurídica y política del Estado, sino que bajo el Estado hay una realidad, y esa realidad implica aceptar que Chile se formó con pueblos de distintos orígenes. Ese proceso político, cuando se forma el Estado Nacional del siglo XIX, hasta el día de hoy, nos acompaña y no lo hemos aceptado como tal. ¿Y eso se subsana con un reconocimiento constitucional? ¿Con qué herramienta práctica se podría, bajo su punto de vista, superar esto de manera contundente? Claro, aceptar que somos una sociedad pluricolor, un Estado plurinacional, ese es un objetivo político. Si hay un acuerdo político entre los actores políticos, después hay que verlo de qué manera se instrumentaliza eso. Y ese procedimiento, naturalmente, es tener un pacto, que es la Constitución Política del Estado, donde se dice y se reconoce que Chile es un Estado plurinacional. Por lo tanto, hay un acto político que se plasma jurídicamente en la Constitución. Y a raíz de ahí salen una serie de consecuencias para los pueblos indígenas, para el Estado de Chile. O sea, yo creo que lo que subsiste detrás del conflicto es una petición de los pueblos originarios y específicamente del mundo mapuche por decir, nosotros queremos ser actores en este país y no estar invisibilizados. Sí, pero ¿cómo hacer para que eso no quede solamente como una mera expresión en la Constitución, sino que efectivamente tenga consecuencias prácticas que dejen satisfechos a todas las partes? Claro, un reconocimiento constitucional implica que hay un reconocimiento a la condición de pueblo, que es un sujeto colectivo de derechos, porque los derechos individuales para todos nosotros y para el mundo indígena también están reconocidos hoy día en la Constitución. De lo que se trata es que sea un reconocimiento como pueblo, como nación, lo cual implica, digamos, transformarse en un sujeto colectivo de derechos. Entonces es una cosa diferente, pero que en todas partes del mundo donde ha habido conflicto, eso está. Hoy día está eso en Nueva Zelanda, en Canadá, en Estados Unidos, en fin, en Colombia, en otros países del mundo. Pero eso implica, eso implica ciertos grados de autonomía, cupos en el Parlamento. ¿De qué manera ahí lo expresan? Claro, eso implica derechos colectivos a la lengua, a la cultura, a la manifestación de su cosmovisión y su manera de organizarse desde el punto de vista político, económico, social y cultural. Y puede significar también escaños en el Parlamento, ya sea en el Senado o en la Cámara de Diputados, participación en los consejos regionales o en los consejos comunales. Y en consecuencia, eso da lugar, sí, a un debate que lo he visto en estos debates presidenciales que ha habido respecto de la libre determinación o de la autonomía, que es un concepto no muy claro en el debate. Y yo quisiera en 30 segundos decirte una cosa muy sencilla. Lo de la autonomía no es un invento ni de Francisco Huenchumilla ni de los mapuches. Eso está en los instrumentos jurídicos de las Naciones Unidas, en distintos tratados internacionales que han sido suscritos por Chile, que por lo tanto están incorporados a nuestra legislación y por lo tanto son conceptos que están ahí y que están vigentes. Ese es el nuevo derecho internacional de los pueblos indígenas que empiezan a hacer hace unos 40, 50 años atrás y que esos instrumentos Chile los ha firmado, los ha ratificado. Lo que pasa es que ese es un tema tabú acá y se confunde, porque la libre determinación tiene dos vertientes. Una, que si se forma un Estado y hay una secesión, eso se transforma en soberanía. Los pueblos indígenas adoptaron otra vertiente, que es la autonomía. La autonomía no significa ni otro Estado ni soberanía. Significa simplemente ser dueños de su destino en las cuestiones internas de la manera como ancestralmente ellos se han organizado
en sus distintas comunidades territoriales. Por lo tanto, aquí no hay independencia, no hay soberanía, no hay secesión, hay simplemente una autonomía propia de acuerdo a sus tradiciones ancestrales, como han vivido los pueblos originarios. Eso es en la literatura jurídica internacional de las Naciones Unidas y ese es el concepto correcto que muchas veces se confunde en estos debates presidenciales como hemos tenido oportunidad de presenciarlo. ¿No estará el pero también en los derechos de propiedad? En el sentido de que también esa autonomía que usted describe significa que los pueblos originarios tendrían derecho a utilizar, administrar y tener mayor, digamos, poder sobre los recursos naturales y sobre todo lo que está en la zona determinada en cuestión. Efectivamente, el convenio 169 es muy explícito en eso y lo mismo la Declaración de las Naciones Unidas del año 2007, que Chile también firmó, pero de lo que se trata es que los instrumentos jurídicos, cuando se plasman en la realidad, se plasman mediante la gestión política. Y la gestión política de los gobiernos y de los pueblos no significa que de la noche a la mañana todo se arrasa, sino que todo es diálogo, es conversación, es buscar acuerdos, buscar fórmulas. No es de la noche a la mañana, sino que esto es un proceso que tiene que ir haciéndose experimentos pilotos para ir avanzando lentamente, como lo han hecho otros países del mundo, como por ejemplo Nueva Zelanda, que es un país que muchos admiramos y que ha hecho las cosas muy bien, un país desarrollado, donde los maoríes están plenamente integrados, conforme a estos derechos, entonces hay que hacer las cosas bien. ¿Cómo se dialoga, cree usted, de mejor manera? ¿Cómo se puede potenciar y lograr un desarrollo adecuado? ¿Con quién se conversa? ¿Con quién se debe conversar? ¿Cómo lo resolvieron otras naciones? Usted que fue intendente de la Araucanía, que conoce el tema, ¿cómo debería organizarse ese diálogo? Porque vienen ahora, viene un nuevo gobierno, hay una carrera presidencial, hay ofertas, hay programas. Usted dice que están todos los candidatos al debe, ya vamos a hablar de eso, pero hay varios que tienen propuestas. También hablan del Estado plurinacional, también de reformar la Constitución. ¿Pero con quién? ¿Se debe dialogar con la CAM, por ejemplo? ¿Se debe dialogar con los segmentos que han sido más ultra en toda esta situación? ¿Quiénes son? Fíjate que la pregunta es muy pertinente porque va al fondo de un tema. Porque la lógica occidental es que nosotros tenemos un Estado central que tiene sus autoridades elegidas y que son las que dialogan en nombre del Estado. Pero las sociedades indígenas mayoritariamente no tuvieron Estado, son sociedades sin Estado. El mundo mapuche no tuvo Estado, por lo tanto es una comunidad de comunidades territoriales, de clanes familiares. Entonces, los españoles, cuando estuvo el Reino de España acá, buscaron una fórmula, que fue la fórmula de los parlamentos, en virtud del cual se dialoga con los distintos jefes territoriales. Ahora, para que la gente lo sepa, que nos está viendo, esos parlamentos, que fueron firmados por el Rey de España, están estudiados hoy día por las Naciones Unidas. Hubo 4 países que hicieron parlamentos, que fue Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Chile. Entonces, hay informes jurídicos en las Naciones Unidas que le dan valor a esos tratados conforme a la legislación del siglo XVII o XVIII, donde se hicieron eso, y se dialogó y se logró 250 años de paz entre el Reino de España y el mundo mapuche. Entonces, hoy día el pueblo mapuche sigue no teniendo Estado. Por lo tanto, tú tienes que dialogar con los distintos territorios, porque a lo mejor tú puedes dialogar con la CAM, pero el diálogo con la CAM no va a ser vinculante, por ejemplo, para las comunidades de Victoria. O si tú dialogas con las comunidades de Purén, no va a ser vinculante para la CAM, porque todos tienen distintos territorios. Y en consecuencia hay que partir de esa realidad sociológica, política, realista, para los efectos de poder tener resultados concretos. Pero si cada partido gobernante, cada coalición, tiene sus jefes amigos, miembros de los partidos políticos, y los invitan, como sucede muchas veces, claro, no vamos a llegar a ninguna parte, digamos, al fondo del tema. Entonces, es una realidad compleja, pero precisamente por ser compleja hace más difícil la gestión política. ¿En qué ha fallado esos intentos de diálogos? Lo digo porque incluso hasta hace poco existía una comisión asesora presidencial, han existido otros intentos de sentar a dialogar a las distintas partes. ¿Qué es lo que le ha faltado a esos procesos para que realmente fueran efectivos y provocaran un cambio en la zona? Es que yo creo que un diálogo en los términos territoriales e históricos que yo estoy señalando, yo creo que nunca se ha producido en Chile un diálogo a fondo. Un diálogo político estoy hablando yo respecto de los temas. Se ha dialogado mucho sobre políticas públicas, ¿no?
las necesidades de los distintos territorios. Pero eso no va al fondo del problema. Lo que sí puedo decir que dentro de las comisiones presidenciales más importante fue la que estableció el presidente Lagos, la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato que presidió el presidente Elwin, donde estuvo conformado por personeros representativos del mundo político. Le nombro 3 o 4 personeros. Mire, estuvo ahí Felipe Larraín, que fue ministro de Hacienda del presidente Piñera, estuvo conformando esa comisión. Estuvo Enrique Correa, conocido hombre de la Concertación. Estuvo el rector Carlos Peña de la Universidad Diego Portal en ese entonces. Premios Nacionales de Historia. Una comisión, digamos, realmente potente desde el punto de vista de lo que es la sociedad chilena. Y ese es el informe más completo que existe en Chile. Es un informe grandioso, donde se tocan todos los temas, hay proposiciones. Y ese informe del año 2004, en definitiva, está ahí esperando que exista la voluntad política de algún gobierno para que lo haga operativo. O sea, no es tiempo de hacer más mesas ni hacer más informes. El diagnóstico está más que hecho. El tema es que se atrevan a quebrar huevos y hacer los cambios que se requieren, ¿no? Absolutamente, porque ese es el informe más completo que hay. Presidido por alguien que fue presidente de la República y conformado por, digamos, por personeros muy representativos. Me acuerdo que además estuvo ahí Ricardo Rivadeneira, que era en ese entonces o había sido presidente de Renovación Nacional. Entonces, se me quedan muchos nombres en el tintero, pero eran todos premios nacionales de historia, transversal. OIPO, muy transversal y muy representativo. Entonces, falta, como tú dices, la voluntad política. Que se abordaran ahí todos los temas. El tema. Ahora, ¿qué le parece esto de la visita del Papa Francisco y que haya manifestado su interés por visitar Temuco, por conocer la zona, al parecer motivado por el conflicto que se está desarrollando en esa área? Bueno, yo creo que la gente tiene que entender que el tema mapuche es conocido en todas partes del mundo. La Iglesia, con la sabiduría milenaria que tiene, sigue estos procesos. Y ya estuvo aquí el año 1986 el Papa Juan Pablo II, donde fue a Temuco, e hizo un discurso muy maravilloso y se refirió a los pueblos indígenas y en particular al pueblo mapuche. E hizo un llamado al país ahí diciendo, mire, este pueblo que ama la tierra, que se identifica con la tierra, que quiere su libertad. Es un discurso precioso que hizo el Papa Juan Pablo II. Entonces la Iglesia ahora, 30 años después, con este Papa argentino que conoce la realidad de América Latina, bueno, probablemente escogió Temuco porque sabe que ahí hay un punto, hay un quiebre. Entonces este país que es católico, yo los invito a escuchar las palabras de la Iglesia, lo que se dijo el 86 y lo que probablemente va a decir el Papa Francisco cuando venga nuevamente a Temuco. Sería bueno aprovechar esa instancia en el sentido de lograr algún tipo de coordinación con los actores del mundo local en la Araucanía, de manera de aprovechar bien la instancia, de lograr que ese mensaje tenga algún eco, más allá del mensaje que podría dar perfectamente el Papa desde allá, desde las redes sociales, el hecho que esté en la zona. Tener pito que tocar en la puesta en escena, el lugar que va a visitar o saber participar en la coordinación. Yo creo que va a ser así, porque nosotros tenemos en Temuco un obispo muy potente, el obispo Héctor Vargas, que además es amigo del Papa. Yo lo conocí cuando él era arzobispo en Argentina, le tocó juntos redactar muchos documentos, por ejemplo, el documento de Aparecida en Brasil. Él tiene una buena relación. Yo creo que detrás de la visita del Papa a Temuco está la mano de nuestro obispo. De tal manera que yo estoy cierto que él va a jugar un papel importante y vamos a tener ahí un nuevo gobierno elegido en noviembre o diciembre y por lo tanto va a ser importante que el nuevo gobierno reciba, cualquiera que sea su signo, esta visita como una oportunidad para poder sentar en la mesa a muchos actores que nos permita salir del conflicto que tenemos en la Araucanía, que significa que en nuestro país tenemos un territorio donde hay violencia política y en democracia la violencia política no es aceptable. Y tenemos que buscar caminos de encuentro para buscar la paz, la justicia y el desarrollo de nuestra región de la Araucanía. Si a usted no lo convence en sus planteamientos ninguno de los candidatos, lo digo porque el tema ha estado bien presente, pero ha sido muy diverso, desde algunos que dicen que hay que meter más balas, aunque lo corrigió después el senador Osandón diciendo que fue un error, hasta los que abordan esto desde la perspectiva económica o la discusión que se dio con Alejandro Guillé, que calificó los hechos como de violencia, pero no terrorismo.
Mira, yo creo que hay un mérito, sí, en este debate presidencial, porque como nunca hemos visto que en todas las entrevistas el tema de la Araucanía es insoslayable. Todos los periodistas saben de que este es un tema que está ahí. Eso no sucedió en los anteriores debates presidenciales del pasado. Entonces hemos avanzado, hoy día está en la agenda nacional y eso ya es un avance. Ahora, lo que yo espero que más allá de lo que acepte un programa de 3, 4, 5 líneas o páginas, entremos a un debate político de fondo, porque yo puedo hacer muchas afirmaciones respecto de políticas públicas y los programas aceptan cualquier cosa, pero sistemáticamente desde el año 89 están todos los programas presidenciales y después no se cumplen, desgraciadamente. ¿Usted ha sido invitado por el equipo de Carolina Goich, la candidata de la ADC, a trabajar en la base programática con respecto al problema de la Araucanía o no? Se me ha invitado por el comité programático para los efectos que yo doy mi opinión y la voy a dar esta semana. Yo hoy día estuve en el lanzamiento del libro que yo hice en el Congreso y concurrió Carolina Goich, lo cual yo agradezco públicamente, creo que fue un buen gesto de ella. Y lo importante es que sus equipos pudiéramos nosotros conversar para, ojalá, poder presentar un programa sólido desde el punto de vista político y marcar la diferencia. O sea, ¿usted va a integrar el equipo de Goich? No sé, ella tiene sus asesores, yo estoy disponible para conversar y colaborar en lo que sea necesario. Sé también que hay otros candidatos que tienen planteamientos similares, como Marcos, como el Frente Amplio, como el mismo Guillé, y yo espero que el conjunto de los candidatos presidenciales entiendan esto como un debate nacional. Mi libro es una invitación al debate. No pretendo yo decir, mire, Francisco Huenchumilla tiene la verdad y están todos equivocados. No, hay elementos de juicio para debatirlo y entre todos buscar los términos de entendimiento. Entonces mi invitación es simplemente al debate de ideas respecto de lo que sucede en la Araucanía y un momento presidencial es una buena oportunidad para debatir estos temas. Perfecto. Muy bien. Francisco Huenchumilla, muchísimas gracias por venir esta tarde. Gracias por acompañarnos. Muy amable, muchas gracias. Bien, son casi 20 para las 7. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más Noticias 24.